Guillermo Vicandi, licenciado en NADE y Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un máster en finanzas realizado en París. Ha trabajado en BBVA como analista corporativo y en banca de inversión. Además, cuenta con experiencia en despachos jurídicos especializados en arbitraje y derecho mercantil y ha participado en varias ocasiones en sesiones internacionales. Desde hace 6 años es mentor de Ocurri Ventures y Tetuan Valley, donde asesora a emprendedores sobre cómo capitalizar una startup desde la perspectiva legal. Guillermo Vicandi es fundador de Binext, el primer neobanco español como alternativo a la banca tradicional, que facilita a la gente el control de su dinero para poder vivirlo de forma más libre, sencilla e inteligente. Binext es uno de los primeros neobancos españoles, pionero en alternativa a la banca tradicional. Hoy hablamos con uno de sus fundadores, Guillermo Vicandi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Y por supuesto está también aquí acompañándonos Asier Uribe Echevarría, director general de Finanbest. ¿Qué tal, Asier? Muy bien, encantado de estar con Guillermo. Lo mismo digo. Sí. Oye, conmigo también, ¿no? Contigo, por supuesto. Es una broma, es una broma. Bueno, antes de nada, hablaba de eso, del neobanco. Vosotros nacisteis en 2017, lleváis ya cerca de 3 años y medio, más o menos, con Binext. ¿Cómo surge esta idea? Y sobre todo, explícanos un poco qué es hoy en día Binext, porque habéis evolucionado bastante desde esos principios de 2017. Sí. Bueno, mira, nosotros somos un neobanco que, permíteme que haga una aclaración, eso no quiere decir que nosotros seamos un banco, es un término que se ha acuñado un poco como en el mundo tecnológico. Nosotros no somos un banco, tenemos una licencia del Banco de España que se llama Entidad de Dinero Electrónico, que es un tema pesado, seguramente no muy interesante, pero quería aclararlo. Lo que hace Binext es ayudar a nuestros clientes a encontrar el producto financiero que mejor funciona para sus necesidades, ¿no? Y un poco ese es el origen de por qué montamos el proyecto, ¿no? Cuando empezamos nosotros vemos que hay como una explosión de fintechs, hay un montón de productos que son súper chulos, la mayoría muy verticales, es decir, como muy especializados en una parte muy pequeña de toda la cadena de valor del banco, pues unos tíos que hacen fondos, unos tíos que hacen deuda, otros no, cosas muy específicas, y nosotros pensábamos, joder, sería fantástico poder acumular todos esos proyectos en un único sitio, porque por una parte para esos proyectos les damos visibilidad con clientes, y a los clientes que quizá no están tan interesados en estos productos le facilitamos el acceso, y podemos de alguna manera hacer banca sin ser un banco, ¿no? O dar servicios bancarios sin ser un banco, ayudando a los clientes, como te digo, a encontrar de una oferta que estaba creciendo el producto que mejor funciona para sus necesidades, ¿no? Entonces es un poco como el origen del proyecto. Y ahora lo que hacemos es bastante parecido, lo que pasa es que pues, le hemos dado quizá un poco más de prominencia a la cuenta, a la tarjeta, que hemos visto que es un producto que funciona muy bien, que a la gente le interesa, y luego pues, después de 3 años de evolución en el marketplace hemos ido viendo unas cosas que han funcionado mejor que otras, ¿no? Y entonces hemos ido un poco pivotando hacia lo que mejor funcionaba. Pero en resumen, Binext es una cuenta y una tarjeta de débito igual que la que tienes con tu banco, con lo mismo que puedes hacer, o sea, puedes hacer lo mismo que haces con tu cuenta del banco, y luego nosotros lo que hacemos distinto es, como te decía, no vendemos productos nuestros propios, sino que te ayudamos un poco a encontrar el que funciona mejor para ti. Vosotros arrancasteis un mes de enero y ya ese mes de marzo pues conseguís una ronda de financiación de 300.000 euros, cosa que no puede decir todas las startups. Estos comienzos, digamos, tan positivos, ¿no hicieron de alguna manera que pensarais al principio que esto era un poco esto de coser y cantar, que os durmierais un poco en los laureles? No lo sé, porque cuando las cosas van tan bien dadas a veces nos olvidamos de que no siempre va a ser todo tan positivo. Entonces, normalmente las experiencias de los emprendedores son un poco más difíciles al principio, que no dudo que haya habido dificultades, entonces, claro, cuando vemos que todo va sobre ruedas, a lo mejor perdemos un poco la perspectiva, ¿o no? ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, ahora si lo miras con perspectiva, realmente efectivamente fue así. En enero empezamos y en marzo teníamos esto, pero a nosotros esos 3 meses nos pareció un calvario, ¿sabes? Claro, parecía muchísimo tiempo. Operar 3 meses o 4 sin ni un duro es difícil, ¿no? Y con sobre todo la incertidumbre de si lo vas a conseguir o no lo vas a conseguir. Y aunque lo conseguimos, hasta que no teníamos el dinero en nuestra cuenta, podía no haber sucedido, ¿no? Y toda esa incertidumbre se te hace larga, ¿no? Y yo creo que
pues como enfrentas todo ese tiempo con esa sensación, al menos nosotros siempre, por mucho que luego lo consigas, eres mucho más cauto diciendo, bueno, esto lo he conseguido, pero a lo mejor la siguiente no, y entonces este dinero que tengo no me lo puedo fundir en 2 meses porque ¿no? Luego a lo mejor no consigo el siguiente. Entonces, es verdad que nosotros en levantamiento de capital hemos sido bastante exitosos, hemos levantado hasta la fecha cerca de 40 millones de euros, que ha ido muy bien, y de verdad, te lo digo honestamente, cada vez que hacíamos una ronda pensábamos, esto podía no haber sucedido perfectamente, entonces vamos a ser cautos con el dinero que tenemos, vamos a gastarlo bien, no vaya a ser que la siguiente se alargue o no suceda bueno, ¿no? Y que no salga exactamente como lo tienes planeado. Entonces, en ese sentido no nos hemos dormido en los laureles, como tú dices. Sí que creo que hemos cometido errores que cuando teníamos menos dinero quizá mirábamos a qué lo íbamos a dirigir con más detalle, ¿no? Y en cuanto empezamos a levantar rondas mucho más grandes, ahí sí que quizá perdimos un poco foco en cuanto a qué era prioritario y qué no, qué era importante y qué no, ¿no? Porque como teníamos más dinero, pues oye, alguien decía, vamos a hacer no sé qué, y decíamos, venga, pues sí, pues contratamos a 2 o 3 personas más, o un consultor, o un asesor, y lo hacemos, ¿no? Entonces ahí sí que puede ser que un poco más avanzado el proyecto perdiéramos de alguna manera un poco foco, porque tienes más dinero disponible y entonces pues tienes más recursos, entonces estás más inclinado a decir, venga, pues sí hago este proyecto o no, cosa que cuando no tienes dinero tienes que ser mucho más estricto, ¿sabes? Seguro. Sí, es muy interesante. Yo creo que para cualquier emprendedor que nos esté viendo, o potencial emprendedor, es muy interesante esta evolución, ¿no? En términos de funding, pero que el funding, el dinero que te entra, es para algo, evidentemente, tú lo pides para algo. Entonces, ¿nos puedes contar un poco en esa evolución de la entrada de ingresos, dónde consideras que es más importante aplicarlos en cada momento? ¿En qué diferencia cuando tienes poco dinero y estás empezando a cuando tienes 40 millones? ¿Dónde han ido aplicando y dónde crees que es más importante aplicar los fondos en cada momento de la evolución? Mira, para mí, yo creo que la clave para conseguir levantar dinero es ser capaz de explicarles a los inversores que tienes un plan, que lo estás ejecutando y que tienes aprendizajes de ese plan, ¿no? No sé, lo digo humildemente, pero a mí se me acerca mucha gente ahora que nosotros hemos levantado dinero preguntándonos que cómo se levanta la pasta, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pues si levantas ese millón que buscas o esos, no sé lo que sea, ¿no? 200.000 euros, ¿cómo a qué los vas a dedicar? Y me dice, no, pues voy a contratar a 4 personas y hacer anuncios en Facebook. Bueno, eso no es un plan, ¿no? Eso es un plan tirar, o sea, te quiero decir, no es un plan, contratar gente y anuncios en Facebook, ¿no? Entonces hay que tener un plan, en mi opinión, mucho mejor definido, no porque el plan vaya a salir, porque lo más probable es que no salga, sino porque al menos puedas aprender y tener la cintura suficiente para moverte, ¿no? Y eso el inversor lo percibe perfectamente. Si tú lo que estás haciendo es probar ahí un poco a lo loco, ¿no? O lo que estás haciendo es realmente tratar de ejecutar un plan y aprender. Y entonces, para responder a tu pregunta, para nosotros el uso de los fondos ha ido evolucionando en función de en qué momento estábamos de ese plan, ¿no? Nosotros, como decías, Leticia, conseguimos la primera ronda, que fueron 300.000 euros. En ese momento no teníamos producto, no teníamos nada. Levantamos esa ronda, la verdad, con un PowerPoint y con mucha un labia. poco de caradura, sí. Entonces, en ese momento, pues ese dinero fue para desarrollar el producto. Desarrollamos el producto, que lo terminamos en diciembre de ese año, y lo lanzamos y empezamos a captar clientes. Empezó a crecer bastante la base de clientes, bastante para los recursos que teníamos en ese momento. O sea, te estoy hablando que igual teníamos 3.000 clientes, que hoy no sería nada, pero para entonces hoy tenéis medio millón, lo voy a decir. Medio millón, sí. Sí, hoy hacemos 3.000 clientes cada 4 días, ¿sabes? Pero antes 3.000 clientes era una pasada, ¿no? Entonces, el primer dinero pues fue para dirigirlo al producto, a montar un producto y a poder demostrar que ese producto tenía un early traction, ¿no? Que había un poco de interés en el mercado, aunque no tuviéramos muchos recursos para crecerlo. Esa siguiente ronda, que fue 1,5 millones, pues esa la quisimos para el producto. Ya estaba, evidentemente ha evolucionado, ¿no? Pero ya estaba más o menos terminado, y entonces pues esa ronda fue para crecer la base de clientes. Entonces con ese 1,5 millones pues pasamos de tener 3.000 clientes a 100.000. Llegamos al final del primer año. O sea, estoy hablando de que el 1,5 millones lo captamos en febrero, si no recuerdo mal, marzo, y en diciembre de ese año teníamos 100.000 clientes. O sea, para marketing. Para growth, que no es solo marketing, ¿no? Porque también son cosas relacionadas con el producto. Pues yo qué sé, si empiezas a ver lo que te decía hace un momento, ¿no? Si empiezas a ver que la cuenta y la tarjeta le está gustando a la gente, está funcionando, pues vamos a hacer desarrollos para esa parte del producto que está interesando, ¿no? Para marketing, por supuesto, también. En la siguiente ronda lo que hicimos fue, ya empezábamos a tener un poco de una visión de nuestra expansión internacional, que la ambición de Binext siempre ha sido convertirse en un líder no solo en España, sino en países de habla hispana, ¿no? En Latinoamérica, ex Brasil. Entonces,
La siguiente ronda fue para continuar creciendo, para obtener nuestra licencia de Banco de España, que como os decía al principio tenemos una licencia de entidad de dinero electrónico, que es un proceso que no es especialmente caro, pero necesitas un montón de gente para abogados y un montón de tiempo, y para la expansión internacional, para el lanzamiento de México. Y ahora pues estamos trabajando otra ronda que será para doblar los esfuerzos que tenemos en México. O sea, digamos que España sigue siendo core para nosotros, pero toda la visión o el futuro lo vemos en LATAM, entonces pues la siguiente ronda será para reforzar México y para lanzar nuevos países, que estamos mirando Colombia y tal, ¿no? Esto lo que pasa, Sir, que es una cosa que es aplicable para nosotros, no todas las startups tendrán el mismo roadmap, ¿no? O el mismo plan, entonces pues en cada momento, o sea, yo creo que el mensaje un poco es que hay que tener un plan claro para poderle explicar a un inversor que tú tienes, que sabes dónde hay una olla de oro en algún sitio y que tienes más o menos el camino, lo conoces más o menos, ¿no? Y que lo vas ejecutando y puedes aprender. Sí, hay una famosa frase que no me acuerdo si le dijo a Eisenhower o Napoleón, que son dos tíos, pero bueno, los dos, y que decían que planearlo es todo, pero los planes no son nada. Entonces, es evidente, los planes no se suelen cumplir, pero el proceso de planificación evidentemente es... Efectivamente, es clave. estoy totalmente de acuerdo y aprendes un montón en ese proceso. Los inversores, de nuevo, porque estamos hablando de fundraising, ¿no? Y luego internamente tiene otros objetivos, pero el inversor ve que no eres un... O sea, digo, que al menos el análisis tiene sentido. Luego que está mal, eso también lo tienen claro, ¿no? Pero que al menos tiene sentido. Y sobre todo a ti internamente te sirve para ir, oye, yo esperaba que iba a pasar esto, no ha pasado mejor, puede ser, ¿por qué? Ha pasado peor, ¿por qué? Y aprender e iterar. Y tener suficiente cintura como para hacerlo rápido, ¿sabes? Es importante tener una serie de planes para poder cambiar de planes también. Efectivamente, no lo podrías haber dicho mejor. Sí. Es un poco eso. Ya que hablamos de los planes, decíamos que bueno, habéis evolucionado mucho, habéis incorporado servicios. No sé si ha habido algún hito que haya supuesto un antes y un después en Binext, que hayas dicho, jo, es que con esto ya somos nosotros y es cuando realmente hemos disparado nuestra base de clientes. Han sido distintos esos hitos en España y en México, porque el cliente que tenemos en España y en México también es diferente, ¿sabes? El tipo de cliente también es distinto. En España nosotros ahora en el marketplace del que te hablaba, en el que conectamos a otros proveedores para que vendan sus productos, tenemos, si no recuerdo mal, 18 productos diferentes, ¿no? Que es todo banca comercial, préstamos, ahorro, inversión y seguros. Siempre habían funcionado razonablemente bien todos los productos, pero ninguno había despegado a lo bestia hasta que incluimos un monedero para comprar criptomonedas. Ahora tenemos, puedes comprar, vender, hold, enviar, tal, criptomonedas, que lo hacemos con una compañía española que se llama Onice, y eso ha sido un antes y un después. Tanto es así que lo hemos quitado de donde estaba en la aplicación, que estaba en una parte un poco más oculta, y lo hemos puesto en un sitio mucho más prominente porque está funcionando de maravilla. Pero para que veas cómo el cliente en España y en México es distinto, en México el producto que hizo que empezásemos a crecer a toda velocidad, México, para que veas, está creciendo el doble de rápido que España. En México el primer año lo lanzamos marzo, abril del año pasado, o sea, llevamos un año en México y tenemos 200.000 clientes en el primer año. Y el producto que ha hecho que la aceleración despegue ha sido la posibilidad de meter dinero en tu cuenta Binext en metálico, que puedas ir a una tienda de conveniencia y puedas dar 100 pesos y que se te carguen en la cuenta, que es un servicio que no tenemos en España, porque en España todo el mundo está bancarizado y realmente no necesitas, ¿no? Tú, desde tu cuenta del banco puedes cargar tu cuenta Binext. En México nos dimos cuenta muy pronto que para una parte muy importante de nuestros clientes éramos su primera y única cuenta. Metimos este servicio de poder cargar la cuenta con metálico y eso hizo que despegase a toda velocidad. Y yo creo que la clave de eso es... O sea, poder escalar rápido, poder crecer rápido es poder iterar el producto muy rápido, ¿sabes? En general, si piensas, todas las startups que han crecido muy rápido han modificado el producto también muy rápido, de manera muy ágil, ¿sabes? No, es muy difícil que un único producto que sea siempre el mismo crezca muy rápido. Hay ejemplos, ¿no? De repente te encuentras un Clubhouse o Snapchat o cosas de esas, ¿no? Que de repente explotan. Pero la mayoría son gente que lo que es capaz es de iterar el producto muy rápido hasta que encuentran cuál es el ángulo que funciona y cuando funciona le meten gasolina, ¿no? Y es lo que hemos hecho nosotros y ha funcionado. Pues bien encontrado y bien metida ahí el combustible. En todo este proceso, y ya otra vez pensando en posibles emprendedores que nos estén escuchando, ¿cuáles son las principales dificultades y aprendizajes que habéis encontrado? ¿Ha habido momentos que dices, esto o es muy relevante como aprendizaje o casi me puede llevar por delante y he sido capaz de superarlo, pero aprendiendo algo? Pueden ser temas de personas, pueden ser temas de tecnología, pueden ser temas de producto, ¿cuáles son para ti esas claves que...? Es una cosa que, de verdad, cuando me lo decían a mí, cuando nosotros estábamos empezando, me lo decían a mí y yo
lo digo con total franqueza, menospreciaba la importancia y ahora me doy cuenta que es fundamental. No es lo mismo una startup que tiene 15 personas o 7 personas o 20, un equipo pequeño que es un poco que todo el mundo hace todo, que todo el mundo lleva un poco todos los sombreros y todo el mundo se involucra, a tratar de crecer eso a una organización de 130 o 140 como hemos llegado a ser nosotros. Entonces yo creo que es muy importante, que nosotros lo hemos hecho mal y no que casi se nos lleve por delante, pero ha sido conflictivo, tratar de montar una organización que, aunque todavía sea pequeña, esté bien estructurada para que pueda crecer, ¿no? Que los equipos tengan un sentido, que la gente sea la adecuada. Es muy difícil que la gente sea siempre la adecuada para cuando eres 15 o para cuando eres 150, ¿no? Pero tratar de contratar a gente que creas que puede tener encaje en una organización más pequeña y también en una organización un poco más grande, y sobre todo estar muy encima de que en esa evolución del equipo no se pierda la esencia de lo que eras cuando eras 15, ¿no? Que cuando eres 15 todo es divertido, todo es trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, pero todo es diversión, todo es cariño por el proyecto y todo es dedicación, y eso, pues cuando la organización va creciendo, si el management no lo fomenta de alguna manera, pues se complica un poco que se traslade esa cultura al resto de la gente. También es verdad que nosotros hemos tenido una complicación añadida que ha sido el COVID, ¿no? Que trabajar desde casa en ese momento de crecimiento no ayuda, ¿sabes? A que puedas hacerlo, a mantener esa cultura. Pero para mí eso es fundamental. Nosotros lo hemos hecho mal y lo estamos tratando de arreglar y estamos a tiempo, y no es que nos vaya a llevar por delante, pero es una cosa que ojalá alguien me hubiera insistido más cuando éramos 15 y lo hubiéramos hecho bien desde el principio. Digo, cuando alguien emprende, por esto que estás diciendo, lo hemos hecho mal, también hay que hacer gala de humildad, ¿no? Y decir, oye, me he equivocado y tengo que rectificar. Me imagino eso también tiene que ir en el carácter, y debe ser complicado de admitir, de decir, jolín, es que yo había apostado por esto y no tenía razón. ¿Sabes lo que pasa? Que es que a veces es muy evidente. Entonces es que por mucho que quieras, ¿sabes? Es que está clarísimo, ¿sabes? Que te has equivocado. Y cuando pues gente que está con nosotros, por ejemplo, por seguir con este mismo ejemplo, ¿no? Pues gente que está con nosotros desde el principio y nos dicen, oye, macho, es que hemos perdido la motivación, las ganas de trabajar en el proyecto, o se ha perdido la cultura, a lo mejor no yo individualmente, pero se ha perdido, pues se vuelve tan evidente que efectivamente te das cuenta que tienes razón. Y luego es que, digo, si eres una startup que tienes 500 millones de euros en la cuenta, te puedes permitir fallar durante mucho tiempo, ¿no? Pero como la mayoría de los proyectos al principio no tienen dinero, que el dinero es tiempo para poder fallar, ¿no? Pues tienes que fallar y aprender rápido, si no, para cuando te des cuenta rectifiques, ya te has quedado sin dinero y ya no tienes tracción en el camino nuevo que has elegido suficiente para levantar pasta, no sé si me explico. Sí. Entonces al final o reaccionas rápido o no te va a salir. O no te permaneces a flote, ¿no? Por así decirlo. Al hilo de esto, ¿cambiarías algo si volvieras a empezar Binext desde el principio? Seguramente cambiaría casi todo. Lo que pasa es que, te quiero decir, creo que nosotros hemos hecho mal muchas cosas y lo que hemos hecho bien es que hemos reaccionado a tiempo, ¿sabes? Entonces cambiaría muchísimas cosas. Hay un montón de temas regulatorios, por ejemplo, que quizá hoy, o sea, que ahora ya están hechos y ya está, pero que a lo mejor hoy no los haría, sabiendo lo dolorosos que han sido. Por supuesto, muchas cosas del equipo, como te decía, ha habido gente fantástica que ha pasado por Binext, que eran en lo personal y en lo profesional brillantes y que se han ido. Y algunos se han ido porque les han surgido oportunidades fantásticas, ¿eh? Y otra gente se ha ido porque se ha cansado. Entonces ahí hay un montón de cosas que creo que nosotros haríamos mejor. Pero si es que ya te digo, es imposible, como decíamos al principio, que tengas el plan que vaya a funcionar, ¿no? Claro. Si no, seríamos todos millonarios y ya, ¿no? Pero si eres capaz de iterar suficientemente rápido y aprender, pues ya está. Entonces cambiaría seguramente prácticamente todo. Lo único que no cambiaría es ser capaz de evolucionar suficientemente rápido, ¿sabes? Oye, y en términos de estrategia y un poco visión a 10 años, o sea, al final, cuando ya tienes una organización de cierto tamaño, sí que puedes mirar a medio plazo. Entonces, ¿cómo ves la evolución del sector? ¿Crees, una pregunta un poco más difícil, ¿crees que los bancos van a desaparecer? ¿Cómo ves el modelo? Porque claro, ya empieza a haber jugadores neobancos o no bancarios ya relevantes, de tamaño, que son una amenaza para el status quo tradicional. Entonces, ¿cómo ves eso? Yo siempre he dicho, no es ahora que somos más grandes, pero yo siempre he creído que los bancos como los conocemos no van a desaparecer. Lo que pasa es que van a convivir con otros modelos alternativos que antes no existían, ¿no? Que en realidad, si lo piensas, en mi opinión, es un poco lo que ha pasado en casi todos los sectores, ¿no? O sea, las teles no han desaparecido porque haya venido Netflix, ¿no? Lo que pasa es que ahí ahora Netflix ha comido una parte del negocio de la tele ha hecho lo que ha podido, unos mejor que otros, y se han adaptado y ahora conviven, ¿no? Los dos modelos.
Yo creo que va a pasar lo mismo con los bancos. No veo al BBVA desapareciendo, pero sí que a lo mejor jugadores más pequeñitos, más locales, más regionales, esos sí que lo pasan peor, y lo estamos viendo, ¿no? Llevamos 12 años o 15 años de proceso de consolidación en la banca, que no es únicamente por esto, pero en parte sí. Y yo creo que lo que va a pasar es que jugadores como pues, los bancos más grandes de los que hablas en Europa, en Latinoamérica, que es lo que conocemos mejor nosotros, esos tampoco van a desaparecer ya, ¿no? Y van a convivir con los modelos más tradicionales. Lo bueno que tiene nuestro sector es que es banca retail, es banca comercial, y eso significa que potencialmente todo el mundo puede ser cliente, ¿no? No es como... Facebook es un juego del winner gets it all, ¿no? El ganador se lo queda todo, ¿no? O Amazon es un juego de si yo lo arraso, me lo quedo todo el mercado entero. Pero en las finanzas personales, en las finanzas retail comerciales, no es ese el juego. El juego es que hay espacio para todos. Si lo piensas, SWIFT, por ejemplo, que es el mecanismo de comunicación entre bancos en Europa, no es en todo el planeta, pero en Europa y en algunos otros países, en SWIFT hay conectadas 35.000 entidades financieras, no solo bancos, pero 35.000. Pues, joder, si hay 35.000, es muy difícil pensar que N26 vaya a arrasar con las 35.000, ¿no? Que se vaya a cargar todo el mercado. Sí, pero y las tecnológicas que sí que tienen esa capacidad, porque cuando tú ves sobre todo los desarrollos en el lejano oriente de Latinoamérica, pero cuando tú ves China, tú sí que ves jugadores que sean capaces de arrasar con todo el mercado. No digo jugadores ni fintechs, sino las tecnológicas, bueno, los famosos Alibaba, etcétera. ¿Tú eso crees que puede ocurrir? Que esos sean realmente los ganadores y acaben arrasando con todo, con bancos, con fintechs, con... Yo creo que es que China y Europa y China y Estados Unidos son dos bichos radicalmente distintos y no va, o sea, yo creo que, bueno, primero, desde que yo empecé a trabajar en banca, se venía hablando de que Google iba a montar su banco, de que Facebook iba a hacer, y todo eso no ha pasado, y no ha pasado no porque no tengan recursos ni capacidad para hacerlo, ni dinero, ni experiencia. Yo creo que no lo hacen porque no quieren, porque no les interesa meterse en un sector tan regulado, porque no, y se van metiendo en cosas más específicas que sí que tienen un valor para su cliente actual, pero que no les complica la vida, ¿no? Pues Facebook, pues pagar a través del chat de Messenger, ¿no? Ese tipo de cosas. Apple también de repente se anuncia que va a sacar un banco en Estados Unidos hace como un año y luego de repente un año después lo desmiente. Hay mucho hype y yo creo que es más hype y miedo del sector que realidad. Y yo creo que en un sector tan ultra regulado como la banca en Europa y en Estados Unidos en particular, es difícil que las grandes tecnológicas se quieran meter en el corto plazo. Esto si me hablas de Google, Apple y tal, porque lo que es muy evidente es que las telcos se están metiendo, ¿no? Orange tiene un banco en Francia ahora y en España, o sea, eso, pero que son negocios más complementarios, ¿no? Ellos ya vienen de un entorno mega regulado y entonces se meten en un entorno mega regulado que entienden mejor, ¿sabes? Pero un Google, tal, me parece más difícil verlo. Entonces yo creo que una gran tecnológica arrasando con el sector bancario en Europa, yo creo que no lo vamos a ver. Que tenga una posición grande, a lo mejor, que alguno lo haga, algo, bueno, pero que arrasen como un Ant Financial no lo veo. Guillermo, uno de vuestros lemas fue en un momento dado una cuenta creada para todos aquellos que no buscan un banco, sino todo lo contrario. Es decir, que desde un primer momento teníais ya ese espíritu de distanciaros totalmente, ¿no?, de la banca tradicional. ¿Esto a qué responde? ¿A que creéis que, bueno, vuestro cliente precisamente era lo que quería hacer o estaba un poco ya cansado, ¿no?, de lo que ofrecían los bancos, o para realmente demostrar que, bueno, que no erais un banco? Es que yo creo que el modelo de la banca tradicional está un poco obsoleto. Este modelo en el que te fríen a comisiones por todo, en el que ahora con los tipos, o sea, que ya no te dan rentabilidad por tu dinero que están utilizando para prestar, o sea, yo creo que ese modelo se había quedado un poco obsoleto, también un poco por lo que te decía al principio, que de repente empiezan a surgir un montón de proyectos un poco todavía pequeños y muy verticales, pero que empiezan a mover un poco los cimientos. Y luego yo creo que es evidente que los bancos no tienen la mejor reputación del mundo, ¿no? Y que la gente, trabajamos con bancos porque los necesitamos, porque tienes que tener un sitio donde te paguen la nómina y una cuenta donde tener tu dinero y la tarjeta, pero la experiencia, me hablaba con un CEO de un banco muy grande yo ahora, que no voy a decir quién es, pero uno muy grande, y él mismo me decía, es que la experiencia de los clientes con los bancos nunca es buena, es o neutra o mala, ¿no? O sea, cuando el banco la tarjeta la sacas en el cajero y funciona y tal, pues es una experiencia neutra, ¿no? No te esperas nada. Pero, o sea, perdona que te interrumpa, claro. Pero también muchas veces cuando se trata del dinero cuesta mucho el probar, ¿no? A veces nos quedamos en el más malo conocido que bueno por conocer. Quiero decir que cuando te toca en el bolsillo cuesta más. Por eso para nosotros la mejor forma de crecer, y que es la que ha dirigido el crecimiento de Binext, ha sido
el boca a oreja, la gente recomendándose la aplicación. Nosotros tenemos, como decías, 500.000 de clientes en España y cerca del 70% de esos clientes han venido recomendados por alguien que ya era cliente. Siempre hay un early adopter, ¿no? Siempre hay alguien que lo prueba, ¿no? Y que te puede ser tu primo. Que puede ser tu primo o puede ser un tío que trabaja contigo en Google Campus y al que le llevas dando la tabarra durante un mes y se lo abre. Y luego le gusta y lo comparte y se lo dice a la gente, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer al principio, como siendo muy conscientes de que lo que dices es verdad, lo que tratamos de hacer era que la experiencia del onboarding fuera sin ninguna fricción, de manera que, o sea, que la respuesta a la pregunta ¿por qué voy a probar Binext? Fuera ¿por qué no? ¿No? ¿Qué más da? Si total vas a tardar un momento y si no te gusta lo cierras o la guardas la tarjeta en un cajón y no la tienes que volver a utilizar, ¿no? Y con esa primer aproximación conseguimos un primer grupo de gente que lo utilizaba y con ese primer grupo de gente que lo utilizaba empezaron como a contárselo a sus conocidos, a sus amigos y ahí empezó a crecer. Y hoy es el día, ya te digo, que la mayoría de los clientes, tanto en España como en México, vienen porque alguien ya se lo ha referido, alguien le ha dicho que lo usa y que le gusta. Y esa es la mejor forma de romper la barrera de confianza, ¿no? Si tú le dices a un amigo tuyo, oye, es que esto yo lo uso y va fantástico, pues no se va a preocupar, ¿no? De luego que no hay mejor publicidad, eso seguro. Sí. Oye, y hablando un poco de los equipos, ¿cuáles crees que son los ingredientes fundamentales a la hora de poner en marcha una startup y sobre todo de elegir equipos? Experiencia, pasión, conocimiento, no sé, ¿cuáles son las cosas, los ingredientes de éxito que han hecho que todo esto evolucione tan rápido? Es que es una pregunta que creo que no tiene respuesta porque depende de en qué fase de la startup estés, lo que necesitas creo es una cosa u otra. Nosotros, seguramente uno de los motivos por los que hemos tenido un éxito relativo todavía, pero un poco de éxito, es porque el equipo del principio era fabuloso, mega dedicado, con una pasión y no tenían experiencia previa. La gente éramos todos muy jóvenes y, o sea, lo digo también un poco medio de coña, pero ¿quién tiene experiencia montando un banco, no? Pues muy poca gente, ¿no? Realmente. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que tenga experiencia, ¿no? Pero teníamos muchas ganas, teníamos mucha ilusión, tratamos de rodearnos de inversores, de asesores, de gente que nos pudiera guiar un poco y mucha pasión. Ahora somos una entidad regulada, pues es que ahora necesito gente que sea experta en medios de pago, en regulación, en cumplimiento normativo, que si además están apasionados por el proyecto es fantástico, pero solo la pasión ya no vale, ¿sabes? Ahora necesito un tío que sí que sepa de cumplimiento normativo, que pueda hablar con el SEP Black y que pueda hablar con Banco de España, ¿sabes? Entonces es una pregunta que no tiene... que en mi opinión no tiene respuesta porque depende de la fase en la que te encuentres. Lo que sería lo ideal, en mi opinión, es que seas capaz de encontrar a gente que tenga esa pasión al principio y que crezca dentro del rol, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Y yo soy el primero que a lo mejor no lo he hecho del todo bien, ¿sabes? Pero que no es lo mismo alguien que gestiona un equipo de, por ponerme a mí de ejemplo, pues no es lo mismo gestionar a 5 personas con los que estás todo el día que gestionar una organización de 150 en 2 países que están encima a 10 horas de avión, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar de buscar a gente que pueda cumplir ese rol inicial de un poco lo hago todo y que luego pueda evolucionar dentro del rol para tomar un rol más senior. De todas formas, creo que la organización en conjunto entiende perfectamente que llega un momento en el que necesitas gente con más experiencia, ¿no? Que si vas a hacer una ronda de 150 millones, seguramente necesitas un CFO con experiencia en M&A y si vas a hacer una entidad regulada, necesitas un tío de cumplimiento normativo y la organización también lo entiende un poco, ¿no? Pero para mí depende de la fase del proyecto, necesitas unas cosas u otras, claro. Se nos agota el tiempo, entonces no sé si Asier quieres hacer una última pregunta, pero muy breve, por favor, Guillermo. Sí, muy rápido, que además siempre lo preguntamos. ¿Cuál es para ti la empresa de referencia que es admirable, que no sea la tuya? Y puede ser de cualquier sector, puede ser cualquiera, pero ¿cuál es la empresa que dices, esta empresa, qué bien lo hace, cómo me gusta, cómo me divierte, no lo sé? Pero breve, por favor. Sí, pues en Europa Klarna me parece que es una maravilla cómo han gestionado y cómo han crecido y el producto que tienen es fabuloso y tengo entendido que la cultura de la compañía también es buenísima. Y luego yo tengo especial devoción por Nubank en Brasil, que son unos competidores nuestros, que el David Vélez me parece que es un fuera de serie como no ha habido muchos y la compañía es fantástica. Así que Nubank y Klarna elegiría yo. Lo tiene muy claro, ¿eh? Sí, Eso sí, desde sí. luego. Sí. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra conversación. En televisión es lo que tiene el tiempo, ¿no? Que es limitado. Os voy a agradecer a los dos que hayáis estado, a ti, Asier Uribe Echevarría, director general de Finanbest, por acompañarme siempre en estas charlas, y a ti, Guillermo Vicandi, por compartir con nosotros tu experiencia como emprendedor, como CEO y fundador de Binext. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y nosotros nos vemos la próxima semana en Founders.